En los planos suprafísicos, los sentidos son absolutamente distintos a los sentidos terrenales. No existe la vista, ni el oído, ni el tacto, ni el gusto, ni el olfato. Nos contactamos mediante pseudópodos energéticos, como para que se entienda, y nos reconocemos unos a otros por una marca de vibración. Así como vosotros tenéis un conocido que puede ser alto, delgado, cabello cobrizo, tez mate, o por algunas señas particulares, como un mentón prominente, una nariz aguileña. Nosotros nos reconocemos en décimas de segundo, porque cada espíritu vibra en una sintonía distinta. Si bien vosotros, mejor dicho, esto lo dijo el maestro Jonathan hace muchísimos de vuestros años atrás, que cuando dos espíritus vibran en la misma sintonía, es lo que se conoce como almas gemelas. Lo que deseo agregar es que no siempre vibran en la misma sintonía exacta, ni siquiera las almas gemelas, porque con ese criterio vendría un tercer espíritu, palpa conceptualmente a uno, palpa conceptualmente al otro, y si vibran en la misma sintonía no se daría cuenta quién es quién, como cuando vosotros en el plano físico veis a dos gemelos. ¿Cuál es uno y cuál es el otro, si son exactamente iguales? Bueno, eso no existe en el plano espiritual. En el plano espiritual, aún siendo espíritus gemelos, se los reconoce, porque puede haber como una escala tonal distinta dentro de la misma vibración. Doy el ejemplo de dos tenores que cantan con la misma nota y podéis diferenciar a uno de otro por el timbre de voz, por el timbre. Entonces, para que se entienda, nosotros nos reconocemos espiritualmente los unos con los otros por el timbre de vibración, el timbre de vibración. Y así como en el plano físico, muchas veces intenté en distintas encarnaciones, mediante las matemáticas, mediante la física, mediante la química, o mucho tiempo atrás mediante la alquimia, descubrir secretos y llegar muchos siglos antes a conclusiones que fueron descubiertas un milenio después. Hoy, como espíritu, estoy investigando a los espíritus. Esto no me quita tiempo para hacer servicio, porque cuando hay que hacer servicio, envío conciliación al cuerpo causal de la persona. Eso es lo más importante. He podido estudiar a los espíritus de la misma manera que vuestros médicos pueden estudiar vuestro cuerpo estando encarnados. En nuestro caso no lo hacemos por una necesidad de sanación, porque el cuerpo espiritual, por así llamarlo, el cuerpo suprafísico o energético, por así llamarlo, no se enferma. He estudiado durante milenios el accionar de cada espíritu, su forma de comunicación, su forma de ser, porque cada espíritu tenía una vibración distinta, y entiendo de que el mismo Padre, cuando encargó el trabajo a los Elohim, ya directamente lo hizo con determinada
directiva de que cada espíritu vibre en una sintonía distinta, y cuando son sintonías similares, lo que cambiaba era el timbre de vibración, como el timbre de voz terrenal. ¿El espíritu evoluciona? Sí, me diréis. Evoluciona porque se acerca más al Padre. No. Yo no estoy hablando de evolución de misericordia, de servicio, que sería la evolución espiritual como la conocéis vosotros. Hablo de otro tipo de evolución. Ejemplo, vosotros hace 1.000.000 de años no erais quienes sois ahora. Erais seres con garrote, mientras que ahora tenéis las herramientas más sofisticadas. Entonces habéis evolucionado. ¿El espíritu evoluciona? Mi respuesta es, tratando con cientos de miles de espíritus, que el espíritu evoluciona en cuanto a experiencia, en cuanto a aprendizaje. Porque no es lo mismo un espíritu recién creado en el plano quinto, que no tiene el conocimiento, a un espíritu que ha encarnado en 70 vidas, o más de 100 vidas, con experiencias positivas, neutras o negativas. En eso sí evoluciona. Pero no evoluciona energéticamente. No es como el ser humano que puede ir cambiando de forma, eliminando hace miles de años el rabo, quedando solamente el hueso coxis, achicando los huesos de la cadera, cambiando la posición de los huesos de la cadera para que el ser humano sea bípedo, tener una planta del pie maciza para que pueda caminar y no tener manos en los pies como la mayoría de los monos. El ser humano evoluciona físicamente y psicológicamente. El espíritu no tiene físico. Cuando nosotros llamamos plano suprafísico, es de alguna manera para que entendáis a qué nos referimos. Pero es un plano de vibración espiritual. Nosotros no nos visualizamos como percibís vosotros, porque no tenemos ojos. Nos percibimos. Vosotros le diréis, qué pobre que es eso, porque estáis acostumbrados a una visión y no hay nada que la reemplace a esa visión. De la manera que nosotros percibimos, como es lo que tenemos, a nosotros nos resulta mucho más amplio el conceptual. Ejemplo, vosotros podéis visualizar miles de personas, para poner ejemplo en un estadio, miles de personas, pero podéis tocar con vuestro tacto, con vuestras manos, apenas a decenas de ellas, no a miles. Entonces el tacto, de alguna manera, precisa cercanía, que la visión no, porque tú puedes visualizar a kilómetros de distancia. Perdón, puedes visualizar una estrella a decenas de años luz de distancia, a centenas de años luz de distancia, puedes visualizarla. Como visualizas desde la Tierra a la gigante roja Betelgeuse. Nosotros no precisamos de la cercanía. Podemos a mucha distancia conceptuar esa energía vibracional de otro espíritu y nos acercamos como si fuera a la velocidad del pensamiento. Supongamos que yo como Tetán estoy en el país de Sol 3 llamado Argentina. Tú como Tetán, cualquiera que sea, su 10% está encarnado en el país llamado España, a miles de kilómetros de distancia.
yo Tetán, con el Tetán del otro ser, nos contactamos como si estuviéramos al lado uno del otro. Porque con una velocidad pasmosa recorremos esa distancia que es mínima para nosotros. Hemos tenido contactos telepáticos con tetanes de otros sistemas estelares. Cuando yo hablo de que alargamos el pseudópodo para contactarnos, no penséis en un cordón de plata y ese tipo de cosas, porque eso no es real, eso es ficticio, no existe cordón de plata. Incluso si mi 10% encarnado hace un viaje astral, podemos, mediante el viaje astral, ir a la galaxia satélite de Magallanes a 200.000 años luz o 300.000 años luz y volver. No tenemos limitación de decir hoy hay una cuerda que se corta, hay un lazo que se desanuda, porque no es así. Es una concepción completamente distinta. Yo como Tetán puedo hacer una misión en otra galaxia, Andrómeda, a 2,5 millones de años luz, y sigo conectado con mi 10% encarnado. Pero no estoy conectado mediante un cordón. Directamente tengo una conexión superlumínica, llamémosla, pero la conexión no se corta. La conexión se corta únicamente cuando el 10% desencarna, y se corta la conexión con el ser físico, pero 90 y 10% nunca se cortan entre ellos, por más que yo 90 haga una misión en otra galaxia. Y mira que el vacío intergaláctico es muy superior al vacío interestelar, porque ya no estamos hablando de un vacío de pocos años luz, que igual para vuestra tecnología actual es insuperable. Estamos hablando de un vacío de 1 millón de años luz. No me interesa ahora meterme en el tema de la energía oscura y de la materia oscura, porque no es para esta sesión. Esta sesión lo que quiero comentar es lo que he aprendido del mundo espiritual. Si bien arrastro engramas, me doy a conocer como un enorme investigador. En muchas sesiones con otros tetanes que he presenciado, aprendía. Cuando este receptáculo canalizaba incluso a maestros de luz y yo a un costado, para que me entiendan, aprendía. Vivo aprendiendo, vivo investigando. Es muy rara la encarnación que mi 10% encarnado se dedique a disfrutar del paisaje y nada más. Es como que yo trato de transmitirlo de esa inquietud, sana inquietud, pero inquietud al fin y al cabo. Creo que justamente la persona inquieta es la que más tiene la posibilidad de lograr nuevos descubrimientos. Finalmente vibramos en distinta sintonía todos los espíritus, y como dije antes, aquellos que vibran en sintonía similar, lo que llamáis almas gemelas, aún así todos se identifican por un timbre de vibración, como ya lo dije antes. Nos contactamos mediante conceptos. Yo le puedo transmitir a otra entidad espiritual mi forma de pensar, tan grande, tan grande, tan grande, que si en el plano físico tuvieran que escribirlo a libros, tal vez se precisaría una biblioteca entera de libros para escribir lo que yo opino. Por eso también me frena mucho para expresarme el contacto del receptáculo. Una vez lo dijo el maestro Jonathan y también lo dijo el maestro Ron. Hablar con el plano físico mediante un receptáculo que es un medium es como si tú quisieras pasar un océano por un embudo de 1 centímetro de diámetro. El agua pasaría, pero tardaría millones de años en pasar. Bueno, aquí sucede lo mismo. Entonces lo que
y esto le agradezco mucho al receptáculo, lo que hace el receptáculo es comprimir de alguna manera, decodifica y comprime el concepto para luego poder codificarlo en palabras armadas. Esto lo hace en décimas de segundo, pero de alguna manera me resulta cómodo. Entonces, al comprimir la idea y al ya darla, vosotros dirías, manufacturada, es como que tiene otra presentación. Esto que estoy diciendo es algo nuevo que los maestros de luz no lo han tocado. Y cuando nosotros nos percibimos, hacemos incluso hasta pequeños juegos mentales, como cuentas matemáticas, como cálculos, que nos sirven como distracción. Porque no estamos todo el tiempo, vosotros dirías las 24 horas del día, en servicio o en los planos bajos, en queja. No es así. Aún en los planos bajos hay momentos de distracción. Lo que pasa es que nuestra vida es distinta a la vuestra. No tenemos casa, no tenemos edificio, no tenemos trabajo. Muchos de vosotros dirían, pero qué bueno, no hay enfermedades, no hay dolencias, qué maravilla, estáis 10 veces mejor que en el plano físico. Mi respuesta sería, y sin embargo casi todos los espíritus, porque siempre hay excepciones, quieren encarnar, porque quieren gozar del tacto, de la vista, del oído, del gusto, del olfato, de una caricia, de una buena comida, de una buena bebida, lo cual nosotros no lo podemos hacer. Ya os habló este receptáculo mucho tiempo atrás de que hay espíritus tan apegados, pero tan apegados al plano físico, que experimentan los apetitos y las sensaciones del plano físico y no tienen ninguna dependencia, porque las dependencias son orgánicas y un espíritu no tiene órganos porque es un trazo de luz energético. Sin embargo, sé de muchos espíritus que tienen unos deseos inmensos de fumar o de tener una relación sexual, al punto tal de que hay espíritus que cuando alguien está fumando se quedan pegados a ese individuo y tratan como de olfatear el aroma del cigarrillo. Obvio que no lo consiguen, porque repito, y no me canso de repetirlo, no tenemos ninguno de vuestros sentidos. Lo mismo que con la relación sexual. Hay espíritus que ven una joven medianamente excitada y eso los atrae. Y tal vez esa joven, de noche, pueda tocarse y el espíritu lo que hace es hacer foco energético para que la joven tenga la sensación de que está con una pareja. Siente el tacto, siente el genital, siente todo. Ha habido casos donde la joven ha quedado satisfecha de la relación, pero el que no ha quedado satisfecho es el espíritu, porque como el espíritu no tiene un órgano, no tiene cómo satisfacerse, porque el hacer foco es algo que le sirve al plano físico, no al espíritu. Y si no satisface su deseo de fumar, o no satisface sus deseos sexuales, que son deseos mentales, conceptuales, el espíritu se pone de mal humor. Siempre hablamos de espíritus con apegos, de los planos 2 o de los planos 3. Más sucede con el plano 2, en este caso. Y entonces es como que a veces cobra odio hacia la mujer en cuestión, y si ve que no puede satisfacer sus necesidades sexuales, lo que hace es molestarla, no dejándola dormir mediante toques, mediante golpes, y así sucesivamente. ¿Qué opinión me merecen esos espíritus? Por un lado me dan una pena tremenda, les tengo una tremenda compasión, porque son presa de los apegos que nunca van a modificarse a menos que ese ser se integre en sus roles. Lo que sucede, que ya se ha dicho antes, de que los roles de esos planos
son tan o más densos que cualquier rol del plano físico. Y no se dejan, digamos como que el ego tiene un espíritu de supervivencia, si se me permite esta expresión, y no quiere ser integrado, lucha para no ser integrado. Por eso muchas veces aún vuestras mejores técnicas, no es que fracase, pero demora más, porque el mismo ego es como que se camufla, la persona cree que ya está libre de roles, y al poco tiempo otra vez emerge, con más virulencia, si se entiende. Entonces, el rol del ego quiere sobrevivir, porque siente que al estar integrado ya no participa. Y crea dependencia en la persona. Ya lo ha dicho este receptáculo Jorge, en sesiones anteriores, de que hay personas que incluso mediante distintos roles se autoenferman. Y la persona puede llegar a sufrir serios daños por rol de víctima. Volviendo al tema de la vibración. La vibración sirve para reconocer a la entidad espiritual. Pero la vibración también va cambiando a medida que el espíritu va evolucionando en cuanto a compasión, en cuanto a servicio. Si bien el espíritu no pierde su vibración base, no es lo mismo un espíritu que está en el plano 2 que un espíritu que está en el plano 5. A medida que ese espíritu fue siendo útil, fue sirviendo, fue ayudando, fue despersonalizándose, ya libre de ego, sube al plano 5. Pero la vibración base queda. Lo que cambia es el modo de vibrar. Vibra de una manera más sutil, pero siempre dentro de la misma tonalidad, obviamente cambiando su timbre, para aquellos que entiendan de música. Pueden ser reconocidos entonces de otra manera. Me ha pasado en muchos casos, donde yo confraternizaba, por así llamarlo, con una entidad espiritual, a la que durante un siglo terrestre no conceptuaba, y un día se me cruza, la conceptúo, tirándole mis pseudópodos mentales, y veo que cambió. Veo que está más lúcido, más razonable, menos cerrado, con más devoción de servicio. Es el mismo espíritu que un siglo atrás, quizá, tal vez, estaba en el plano 2, y ahora está en un plano 4 o en un plano 5. Pero el que sabe leer la vibración, cuando hablo de leer, siempre es como sinónimo de percibir, ¿sí? Porque nosotros no leemos, no tenemos vista. Pero como el idioma es pobre, lo aclaro para que se entienda. Yo percibo al espíritu aunque haya cambiado. Lo percibo más fácil yo que vosotros, si de repente ves un párvulo, un niño, y al cabo de 10 años veis a un joven de 22 años, qué parecido que es aquel joven que vivía en tal dirección, en tal calle, pero quizás no lo reconoces, porque de 12 años a 22 años cambió, tiene otro rostro, con barba, 1 metro más alto, y tal vez no lo reconocéis. En cambio nosotros podemos estar un siglo o más sin conceptuar con una entidad espiritual y lo reconocemos igual. Eso es lo que yo investigo. Así como John Carpur, él es un espíritu creador, yo soy un espíritu investigador. Me encanta investigar. No para llevarme ninguna gloria, porque en el plano superfísico no tiene ningún sentido. No tenemos ni posesiones, ni títulos, ni acomodos en el sentido de decir que uno está mejor que el otro. No, nada que ver. Porque no habitamos en lugares como vosotros. No tenemos ciudades, países, fronteras. Cualquier espíritu va a cualquier lado. El único respeto que el espíritu pide es que cuando quieren meditar baja la cortina conceptual y entonces nadie sabe que tiene que meterse, ni siquiera por la fuerza, porque debe respetar el libre albedrío divino. Pero no tenemos propiedades como vosotros, no luchamos por las cosas que lucháis vosotros. Nuestras metas son otras.
igual de importantes, metas de servicio, de ser útiles, aprender cómo servir mejor a una entidad que está en estado desesperante. En vuestro plano físico existen médicos del alma. Este receptáculo que me alberga es un médico del alma, aunque la palabra médico esté mal utilizada. Bueno, en mi plano yo hago lo mismo, soy un investigador espiritual, y cada vez que quiero encarnar, busco encarnar como investigador. No siempre se me da, porque también tiene que ver con la familia que ha criado a ese niño que es mi 10% a medida que va saliendo del cascarón, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Hay muchos maestros terrenales que justifican eso, diciendo de que evidentemente uno arrastra un karma de vida pasada y entonces tiene que pasar por esa familia, etcétera, etcétera. Hay cosas con las que coincido y hay cosas con las que no. Yo sigo creyendo que nosotros en el plano físico optamos. Yo sigo creyendo que en el plano físico elegimos. No estoy en desacuerdo con la teoría de que todo está escrito. Pero como nosotros estamos subidos arriba del tren, para nosotros el tiempo corre. Entonces no nos tenemos que romper la crisma, como diréis vosotros, elucubrando lo que no es, porque no tiene sentido. Es como si vosotros tuvieras un apetito voraz, y os traen un bistec, y tú en lugar de comer, bueno, voy a mirar a ver cuántas proteínas tiene, cuántas grasas tiene, si tiene carbohidratos, lo voy a investigar y después lo como. No, tú lo comes. ¿Qué vas a estar investigando si en ese momento tienes un apetito feroz? En este caso es exactamente lo mismo con las investigaciones. Toda impaciencia es negativa, pero qué bien que se logra investigando, qué bien que se logra investigando. El hecho de que yo tenga una cualidad, porque para mí es una cualidad el querer investigar, hace que mi parte encarnada, en cada una de sus encarnaciones, en este mundo son 3, o en otro mundo, como pasó anteriormente, sea un gran investigador. Que tenga resultado potable, a veces se da y a veces no se da. Nosotros no podemos saber el futuro. Entonces lo que tiene que hacer mi 10% es seguir en la huella, investigando. Ese es el secreto. Porque la mejor manera de crecer, aparte de ser útil al otro y prestar servicio, es investigar. Porque esa investigación es fruto para la propia persona que investiga y para toda aquella persona que desee servirse de ese fruto. Ese es el secreto. Gracias por escucharme. Gracias, Morales.